Bueno, la clase de hoy debería consistir en dos partes, por así decirlo. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es las propiedades de algo que estamos llamando el spin. Hemos dicho que hay una buena justificación fenomenológica para introducir variables dinámicas, o sea, cantidades en términos de las cuales tengo que escribir el hamiltoniano en un sistema que tengan dimensión finita, ¿sí? O sea, eh, esto fue dicho en cuántica 1, o sea que los espacios de Hilbert en los cuales viven eh, los estados y eh, las, los estados y, eh, digamos, operan los operadores, pueden ser tanto de dimensión finita como de dimensión infinita. El ejemplo físico más concreto que vamos a tener ahora es el spin, ¿sí? Eh, el momento angular, en principio orbital, puede tener básicamente cualquier valor, así que no es el mejor ejemplo. O sea, el momento angular orbital A, número cuántico L, fijo, efectivamente vive en un espacio finito, pero todo el operador momento angular al cuadrado y algunos de sus componentes que conmutan, es decir, la base que uno elige para la parte angular en un problema tridimensional, en realidad vive en un espacio de Hilbert de dimensión infinita. L cursivo puede agarrar cualquier valor, puede tomar cualquier valor entre 0 e infinito, y, y- y el número correspondiente a la componente z del momento angular puede agarrar cualquier valor entre L y menos L. Eso da los fines prácticos infinitos, lo cual está todo bien, pero no es un buen ejemplo de algo que uno vaya y mida y siempre obtenga un número finito de posibles resultados. De hecho, por las dudas, si alguna vez escuchan hablar de los relojes atómicos y los relojes atómicos funcionan en estados de momento angular muy alto, por ejemplo. Básicamente, las frecuencias bases que se utilizan para los relojes atómicos están dadas por estados con número cuántico orbital muy alto. Por ejemplo, si han escuchado hablar del reloj atómico de cesio, son transiciones que el momento angular orbital básicamente vale entre 50 y 51, una cosa por el estilo. ¿Cómo fue que se descubrió que esta era una transición muy estable? Tiene su propia historia, pero de hecho, al menos para el momento angular orbital, se han observado eh, números cuánticos muy altos. Se pueden preparar estados con momentos angular que cuando uno los mide, efectivamente el número correspondiente al momento angular orbital son números muy altos, mientras que lo que uno llamaría propiedades relacionadas con el spin siempre dan un número pequeño. Lo interesante es que el spin, a aquellos que les guste campos o partículas, es una propiedad que nos va a acompañar siempre. Lo interesante es que después del spin se han descubierto eh, muchas otras cantidades similares en el sentido de que el número de resultados posibles eh, es muy pequeño, lo cual, digamos de vuelta, si uno no sale nunca de mecánica cuántica 1 y 2, no, difícilmente se encuentra con esas cantidades, pero en partículas hay muchas cantidades, el isospin, la carga, hay distintos tipos de cargas y de spines que tienen un número finito de resultados posibles y por lo tanto cuando se escriben hamiltonianos que describen esa clase de sistemas,
se utilizan, bueno, operadores que viven en espacios de dimensiones finitas, ¿sí? En espacios de Hilbert de dimensión finita. Esto lo hemos, bueno, en particular en el caso de spin, además la ventaja que tiene es que como realmente es el sistema cuántico con dimensión no trivial más chica, 2, eso hace que uno en general, hay muchas cuentas que en otros sistemas son un poco más complicados de hacer, entonces para ganar algo de intuición lo que hace la gente habitualmente es tratar de calcular muchas cosas en el spin. Hay muchas cuentas que solamente se pueden hacer en el caso de lo que uno llama spin, o sea, un espacio de dimensión de que los estados viven en un espacio de Hilbert de dimensión 2. Cuando uno dice spin y no aclara más, en general lo que está pensando es en eso, en, dime- en dimensión 2. Si uno quiere ser un poquito más específico, lo que dice es spin un medio. Cuando uno dice que el spin es un medio, queda claro que definitivamente queda claro que el espacio de Hilbert tiene dimensión 2. Y genéricamente, si uno habla en general, si uno va y mira los papers, va a encontrar que se habla de spin un medio, spin 1, spin eh, algún número. ¿Por qué? Porque lo que se ha observado en la parte, y esto ya lo dijimos en alguna de las clases pasadas, en general el spin es una propiedad el spin, el momento magnético son propiedades básicamente omnipresentes en las partículas elementales y en un montón de sistemas físicos, así que eh, aquellos que, por ejemplo, estén pensando en resonancia magnética nuclear es una de las técnicas experimentales que hace uso fuertísimo bueno, de los momentos magnéticos intrínsecos, en este caso de los núcleos. Los núcleos, a pesar de ser los núcleos de muchos átomos, tienen un momento magnético que, a pesar de que los núcleos uno piensa que son estructuras bastante complejas, o debería uno pensar que son estructuras bastante complejas, colectivamente se comportan como teniendo un momento magnético intrínseco eh, finito. El más simple es el átomo, obviamente el átomo de hidrógeno, el núcleo de hidrógeno, que es simplemente un protón, perdón, un protón. Ah, sí, es un protón y el protón tiene momento magnético intrínseco, tiene spin y a través de sus interacciones con campos magnéticos es que nace la técnica de resonancia magnética nuclear, justamente a eso se refiere. Los, Esto es simplemente anecdótico, pero es para que, digamos, como no hay tantas ocasiones de hablar de física, por ahí está bueno hacerlo. La resonancia magnética nuclear lo que utiliza es eso, es que los núcleos de los átomos tienen momentos magnéticos intrínsecos. El hecho de que en muchas cosas orgánicas siempre hay mucho hidrógeno es lo que permite bueno, que la resonancia magnética nuclear más común es la resonancia magnética nuclear de, de los... digamos, es lo que es la interacción que se observa del átomo, perdón, del núcleo del átomo de hidrógeno con campos magnéticos, ¿no? La condición de resonancia, bueno, es un poquito más interesante y le estudiarán en más detalle los que se dediquen a esa técnica. Eh, lo, por supuesto, obviamente, el, el hidrógeno no es el único núcleo atómico que tiene spin, hay muchos eh, núcleos que están presentes
en distintos materiales, sobre todo en biología. En biología, por ejemplo, uno siempre sabe que hay mucho carbono dando vuelta. El núcleo del carbono es un poquito más complejo en el sentido de que hay núcleos de carbono que tienen momento magnético intrínseco y hay núcleos de carbono que no tienen momento magnético intrínseco, y eso tiene que ver con que hay diferentes isótopos del carbono. Si no sabemos lo que son isótopos, básicamente lo que quiere decir es que las propiedades el número de cargas positivas dentro del núcleo está fijo, pero el número de partículas con carga neutra, o sea, neutrones dentro del núcleo, puede diferir, y eso da lugar a isótopos, porque después de todas las propiedades químicas están dadas por las cargas positivas y negativas. Pero bueno, como les digo, es una cosa que está muy presente, se usa mucho. Pero bueno, con respecto a la continuidad de la materia, lo que nos tenemos que estar concentrando en estos momentos, o sea, lo que ya hemos dicho es que hay eh, el hecho de que corrientes clásicas generadas por partículas que se mueven y tienen el hecho de que tienen de que una partícula con carga que está girando tiene un momento angular y también tiene un momento magnético intrínseco, es lo que uno clásicamente, digamos, es la relación clásica que hay entre corrientes, entre momentos angulares y momentos magnéticos. Lo que hemos visto es que para el spin, para esta propiedad intrínseca de partículas que no tienen estructura interna, la relación entre momento angular y momento magnético es levemente diferente a la relación clásica, lo cual está muy bien porque además nos dice que el spin se comporta a los fines prácticos como un momento angular, pero tiene sus características propias, lo cual está muy bien. Entonces, una de las caracterizaciones que nos falta hacer del spin es qué sucede eh, con, cuál es la relación que hay entre spin y rotaciones. Nosotros lo que habíamos visto en Cuántica 1 era que, bueno, realizar una rotación en el espacio tridimensional se tiene que ver reflejado en cómo se comportan los estados, los vectores de estado, que son donde está digamos, los vectores de estado son los que tienen la descripción del sistema físico. Si uno de alguna forma rota el sistema físico, entonces el vector de estado que describe ese comportamiento también tiene que cambiar. Y básicamente tiene que cambiar porque los valores de expectación de operadores vectoriales se tienen que comportar como vectores, y los vectores, cuando uno rota un sistema físico, cuando uno rota, los vectores tienen que cambiar, ¿sí? Así que, ¿qué quiero decir con esto? Eh, si uno tiene un objeto simple, clásico, rotando, que tiene una cierta velocidad angular, si uno rota el eje por ejemplo, el sistema de referencia, claramente la velocidad angular en el nuevo sistema de referencia es un vector distinto al del sistema antes la velocidad angular es distinta a la que tenía el objeto en el sistema de referencia antes de ser rotado, y la relación que hay entre una velocidad angular y la otra, uno la puede encontrar eh, aplicando teoría de rotaciones en el espacio real. Lo mismo sucede en mecánica cuántica. En mecánica cuántica ya dijimos que las rotaciones en el espacio real están
eh, su efecto en los vectores de estado se produce a través de operadores rotación, y estos operadores rotación son operadores unitarios porque, bueno, la norma de los vectores de estado no tiene que cambiar. Todo esto de vuelta es conocimiento previo. Entonces lo que queremos hacer concretamente es particularizar cómo se escriben estos operadores rotación, estos operadores U unitarios que representan rotaciones en el espacio de vectores de estado, cuando la única variable de interés es el spin. ¿Sí? O sea, eh, ahora ya directamente digo, bueno, la única variable básicamente interesante que tiene mi sistema físico es está caracterizado por un momento angular intrínseco. Ese es su único observable interesante junto con el hamiltoniano. Y lo que simplemente no hay otras variables, o sea, realmente el sistema vive en puede ser descrito totalmente en un espacio de Hilbert de dimensión 2. Entonces quiero ver cómo se escriben los operadores de rotación, cómo se aplican sobre vectores de estado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, matemáticamente, vamos a considerar que el estado del sistema es realmente un spinor, es decir, es un vector de estado en un espacio de Hilbert de dimensión 2. En los apuntes en los cuales uso yo, eso está explicitado acá. Básicamente lo que estoy diciendo es que el vector de estado es una combinación lineal de los vectores de la base. Ya habíamos dicho que una base muy usual, una notación muy usual para los vectores base del espacio de Hilbert son los vectores alfa y beta, ¿sí? Entonces, si uno está considerando una rotación, la relación que hay entre el estado del post-rotación y el estado antes de la rotación está dada por una, una transformación de este estilo, o sea, U es un operador unitario. Lo interesante es que si la única variable dinámica que uno tiene es el momento angular intrínseco, entonces lo que uno tiene que suponer es que el momento angular total va a ser el momento angular intrínseco. Lo que habíamos dicho en cuántica 1 es que si uno tiene si el momento angular total es J, uno siempre puede escribir el operador U que, digamos que transforma los vectores de estado. Uno siempre lo puede escribir como una exponencial que tiene que ver, bueno, algunas unidades para que todo sea bonito, y tiene que ver básicamente el momento angular total es el generador del grupo de rotaciones, el ángulo phi es el ángulo en el cual se produce la rotación, n es el eje de rotación en el espacio real, o sea, n es realmente una dirección en el espacio tridimensional. Entonces, si uno particulariza para el caso del momento angular intrínseco, uno sabe que J tiene que ser exactamente igual a h barra sobre 2 por sigma. Por cierto, uno puede analizar como J tiene unidades de J es un momento angular, entonces tiene unidades de h barra. Esta cantidad que está arriba tiene que básicamente ser una cantidad adimensional, lo cual me dice que phi lo tengo que medir en unidades correctas. Bueno, y una de las cosas interesantes es que justamente como sigma, como las matrices estas de Pauli, que ya dijimos tienen propiedades muy interesantes, la propiedad que más interesante de las matrices de Pauli es que no son idempotentes, disculpen, pero casi. En realidad lo que uno sabe es que
cualquier matriz de Pauli al cuadrado, esta es la identidad, lo cual quiere decir que sigma i a la n siempre es igual a, es igual a lo sumo o a la identidad o a sigma i. Y esto depende si n es par o si n es impar. Esta propiedad es bastante simple de ver y uno la va a utilizar cuando uno escriba que este operador, el operador que uno obtiene haciendo la exponencial, uno ya sabe, ya a esta altura no es nada extraño, uno sabe que en realidad cuando el operador que está en el exponente es un operador acotado, ¿sí? Uno sabe que la exponencial en realidad no es nada más ni nada menos que una serie es el operador que uno obtiene haciendo una serie infinita en la cual utiliza la misma expresión que uno tiene siempre para la función exponencial. Esta es la forma de aplicar ese operador. Entonces, si uno utiliza la serie que conoce de toda la vida para la función exponencial, uno sabe que la exponencial de menos i phi sobre 2 n por sigma, donde acá ya reemplace que j es igual a h barra sobre 2 por sigma, eso no es otra cosa que la suma de n igual a 0 infinitos de 1 sobre n factorial por lo que está dentro del exponente elevado a la n. Acá utilizo la propiedad de que sigma a potencias pares es la identidad y que sigma a potencias impares es igual a sigma. Entonces puedo dividir esta serie infinita en una serie de términos pares, una serie de términos impares, y no es sorpresivo, algo muy típico del análisis complejo, no es sorpresivo encontrar que los términos pares suman exactamente como n por sigma a la 2n es la identidad, puedo sacar esta identidad fuera de la serie, entonces me queda la identidad por una serie que uno se da cuenta que es la serie del coseno de phi sobre 2, y acá, como n por sigma, la 2n más 1 es exactamente siempre igual a n por sigma, lo puedo sacar dentro de la serie, y la serie se suma exactamente al seno de phi sobre 2 por un menos i. Entonces, esta fórmula, que se parece mucho a la fórmula de Moivre, si uno recuerda la fórmula de Moivre del análisis complejo, esta expresión es cerrada y muy simple, y me dice básicamente que cualquier operador de rotación que esté relacionado con un ángulo phi y una dirección de rotación n en el espacio real, uno la puede escribir como la matriz identidad por el coseno de phi sobre 2, y después acá entra el producto entre la dirección en la cual se realiza la dirección del eje de rotación por las matrices de Pauli y multiplicado por el seno de phi sobre 2. Expresado de esta forma, uno sabe que la identidad es la identidad 2 por 2, y n por sigma no es nada más que una matriz 2 por 2, o sea que esto claramente tiene una forma que uno puede decir, sí, realmente es una matriz 2 por 2, y además tiene la propiedad de que eh, pone de una vez más de manifiesto que cualquier operador que actúa en el espacio de Hilbert de dimensión 2 se puede escribir en la base que forman la identidad más las matrices de Pauli. Esto que está acá en este último recuadro rojo no es nada más que la manifestación de que la identidad y las tres matrices de Pauli son una base del espacio de operadores en el espacio de Hilbert de dimensión 2. Por supuesto, esta combinación lineal es muy particular porque dice básicamente de que las tres matrices sigma entran con la misma dependencia angular, tienen coeficientes muy similares, etcétera, etcétera. Lo cual es todo muy bonito. Y bueno, uno puede
Esta fórmula uno la va a utilizar hasta que se aburra, ¿sí? Una de las primeras particularidades que surgen de esta fórmula es que si uno realiza una rotación eh, de 2π en un ángulo de 2π en el espacio real, la, el operador U asociado no es exactamente la identidad, en realidad es exactamente igual a menos la identidad, lo cual me dice que a priori esto que está acá me dice que efectivamente el spin se comporta de alguna forma distinta. Si bien a los fines prácticos este menos uno lo puede pensar como una fase global, eh, me dice que, bueno, que hay comportamientos que son distintos en todo esto. Lo que uno también se da cuenta es de que si este 2 que aparece está claramente relacionado con el hecho de que estamos hablando de partículas con spin semientero, ¿no? Ese 2 se traslada acá. Y de alguna forma lo que me dice es que las partículas con spin semientero, ya no necesariamente un medio, sino que 3 medios, 5 medios, etcétera, posiblemente tengan propiedades de rotación levemente diferentes a las partículas con spin entero. Todo muy bonito. Acá estoy casi seguro que en todo esto de spin sigo al Galindo. Lo que tiene Galindo es que para hacer alguna interpretación un poco más interesante de cómo funciona esto, eh, eh, Galindo pone algunas cuentas muy rápidas, en particular, por ejemplo, Galindo propone, uno dice, bueno, una vez que uno tiene la rotación, uno podría agarrar y decir, bueno, si uno tiene un operador, cualquier operador en realidad, no solamente un operador de rotación, pero uno, por ejemplo, podría estar interesado en decir, bueno, pero ¿cuáles son los autoestados de este operador rotación? ¿Y por qué? Y bueno, porque los operadores eh, rotación, ¿sí? Queda claro que sus autovalores, perdón, sus autoestados son vectores de estado que no cambian cuando se le aplica la rotación, ¿sí? Es decir, eh, son, son son vectores que son muy interesantes. En particular, uno podría decir, bueno, si yo voy a considerar una rotación, los autoestados de este operador de rotación podrían pensarse como una base para determinadas cosas, pueden tener algunas utilidades. Espérenme un segundo. Entonces, básicamente la idea es tratar de ganar un poco de intuición de cómo son los auto... ¿Cuál es la relación? ¿Cómo se pueden obtener esos autoestados del operador rotación? Entonces, ignoren lo que está en el resto de la página 9 o eh, momentáneamente, y les propongo que analicemos las cuentas de esta forma. Supongamos, queda claro, bueno, no sé si queda claro, pero queda claro que si yo estoy interesado en los autoestados del operador U,
lo que tengo que buscar son, de alguna forma, los autoestados de, del operador n por sigma, ¿sí? Eh, la identidad, cualquier, cualquier vector de, de estado es autoestado de la identidad, así que lo que realmente eh, me dice cómo son los autoestados de este operador U, básicamente tiene que ver con, con qué cosas son autoestados del operador n sigma. Entonces, si n es una dirección arbitraria en en el espacio, la puedo escribir como se escribe una dirección cualquiera en, en el espacio tridimensional, donde θ y φ son los tradicionales ángulos que forma esa dirección, tanto con el eje Z como su proyección horizontal con el eje X. Entonces, si calculo el producto de esa dirección arbitraria por el momento angular intrínseco, básicamente lo que es muy fácil ver que el resultado se escribe de esta forma. No es complicado. De hecho, si uno escribe que la dirección n es de la forma eh, nz, vamos a escribirlo acá para que quede claro. Si uno lo que escribe es que n versor es de la forma nz, perdón, nx, ni, nz, lo interesante es que si uno multiplica entonces el versor n por el momento angular intrínseco, queda claro que en la diagonal lo único que puede venir es nz. ¿Por qué? Porque la única matriz de Pauli que tiene elementos en la diagonal es la matriz sigma z, y en la antidiagonal tienen que ir alguna combinación lineal entre nx y ni, entre n sub x y n sub y. ¿Ok? Y bueno, además justamente como la matriz sigma x es real, nx no tiene nada y la matriz ni tiene la constante imaginaria por todos lados, entonces todo este resultado es como muy razonable. Entonces uno puede a esta matriz n por s, uno le puede calcular los autoestados, ¿sí? Lo que uno puede ver es que los autoestados de esta matriz, el autoestado con, con autovalor 1 y el autoestado con valor -1, básicamente son proporcionales a estos dos vectores que están aquí, ¿sí? O sea, lo que estamos diciendo es que n por sigma tiene, uno puede ver que si uno lo aplica a NAP, esto es básicamente NAP, donde estoy dejando la posibilidad de que, o sea, de que haya alguna fase compleja, lo cual no es complicado, pero, pero básicamente uno puede identificar rápidamente que es el autovector con autovalor 1, etc. Fíjense que esto es muy bonito, porque entonces uno podría pensar, ah, bueno, si NAP es el vector que tiene autovalor 1 de esta cosa que está acá, eh, y, y ndown, eh, y ndown es, es el autovalor que para la matriz n sigma tiene autovalor -1,
Uno podría pensar que ese n-up y n-down en realidad son, no son nada más que alguna U, que fue alguna rotación que fue aplicada a alfa y a beta, y, y por eso tengo esa base. Digamos, lo que uno piensa es que una base que surge de una, digamos, las rotaciones llevan bases en bases, ¿sí? Entonces uno podría decir que uno tiene que n-up básicamente es de la forma, por ejemplo, alguna U tilde aplicado al 1, 0, o en las distintas notaciones U tilde aplicado, por ejemplo, a alfa, y n down es la misma U tilde aplicada a beta, ¿sí? Esa sería una forma de pensar qué es lo que está sucediendo. Por supuesto, no es sencillo, no es sencillo. Hay que pensar un poco cómo es que se produce cómo es que obtengo esta U tilde, ¿sí? Para hacer eso, uno puede agarrar y hacer, pensar el siguiente truco, por así decirlo. Supongamos que tenemos el espacio tridimensional y tenemos, vamos a utilizar abundantes colores, y tenemos la dirección n, ¿sí? Que es una dirección arbitraria en el espacio tridimensional. Entonces fíjense que uno podría decir, bueno, yo obtengo esta n a partir de z, ¿sí? Uno podría pensar que n es una rotación, si realizo una rotación adecuada, puedo llevar el eje z a n, ¿sí? Puedo llevar esto a este vector, ¿sí? En alguna notación extraña puedo pensar que n es una r aplicado a z, ¿sí? Fíjense que n, ya habíamos dicho, y además todo sería como muy bonito, porque fíjense que si uno hiciera eso, uno diría, entonces tendría alguna lógica que los autoestados que tienen que ver con esta dirección espacial pasen a ser autoestados que tienen que ver con esta dirección espacial. Si todo esto que estamos diciendo tiene, digamos, es consistente, ¿sí? Entonces, lo que uno tendría que pensar ahora es que yo puedo llevar la dirección, el versor Z, lo puedo llevar a la dirección N si realizo una rotación adecuada. Esa rotación adecuada, uno se da cuenta que tiene un eje de rotación que es perpendicular al plano que contiene tanto a N como a Z, ¿sí? Necesito un eje de rotación que sea perpendicular a Z y perpendicular a N. Esa dirección la podemos llamar de muchas formas distintas. Eh, Entiendo que, digamos, lamentablemente uno tiene tendencia a los ángulos y ese tipo de cuestiones, llamarlos todos de la misma forma. Eh, lo que, eh, lo que vamos a suponer es que este ángulo, eh, lo que podemos hacer es llamarlo tita tilde, para que no se confunda con la multitud de ángulos tita que dan vuelta. Este ángulo es tita tilde, ¿sí?
y tiene un eje de rotación que es perpendicular a estas dos. Esa cuenta se puede hacer bastante simple, ¿sí? Básicamente, si uno tiene la dirección n y la dirección z, y uno quiere saber cómo es la dirección que es perpendicular a z versor o k versor, también, disculpen, k versor es la dirección z. Si uno quiere saber cuál es la dirección, cuál es eh, la rotación que lleva, el eje de rotación que lleva al eje, a este eje, en la dirección n, lleva la dirección k versor a la dirección n versor, ese versor está dado por la cantidad que voy a encerrar en un círculo, es esta cantidad que está acá. Es k versor por n versor. K versor por n versor es justamente un versor que es perpendicular al plano que contiene a k y a n, o sea, que es la condición que uno está pidiendo, que para poder con una rotación llevar a k versor a la dirección de n versor, ¿sí? Y, bueno, el ángulo θ que estamos introduciendo acá es, perdón, el numerito ese que me interesa también básicamente lo que uno se da cuenta es que ese θ no es nada más ni nada menos que eh, el ángulo azimutal, perdón, el ángulo polar que separa a n de z. O sea que ya sé cuánto vale estrictamente, si conozco a la dirección n, conozco cuánto vale este ángulo θ. Porque el ángulo polar justamente me dice cómo es el ángulo entre cualquier dirección arbitraria y el eje z. Así que θ es el θ que está metido dentro de la definición de n, ¿sí? Entonces, la rotación se produce en ese ángulo θ y tiene la dirección dada por un versor perpendicular a la dirección del eje z y a la dirección del versor que está en una dirección arbitraria, y dijimos que este ángulo θ tiene que ver exactamente con el ángulo que define a la dirección n versor. Lo interesante es que para que todo esto sea un versor, tengo que dividirlo al producto vectorial entre k versor y n versor, lo tengo que dividir por su módulo para que esto efectivamente sea un versor, y el módulo del producto vectorial, como todo el mundo sabe, es exactamente igual al seno del ángulo comprendido, o sea que es el seno de θ. Entonces, θ versor se escribe realmente, esto que está acá no debería ser vector, sino que debería ser versor. Uno se confunde algunas veces. Esto es θ versor. Θ versor es 1 sobre el seno de θ, que dijimos que es esta cantidad que está acá en el denominador, y acá está el producto vectorial entre k versor y n versor, ¿sí? O sea que esta dirección, θ versor, es un vector que está en el plano XY. Eso no es para nada raro, porque después de todo, si yo lo que quiero es un vector perpendicular acá, lo más probable es que esté en la dirección, esté contenido en el plano XY, ¿sí? Y tiene exactamente esta forma. Entonces, si ahora defino una rotación en el espacio de vectores de estado en términos de θ y de θ versor, o sea, la rotación que estoy haciendo activamente, lo que encuentro es
esta matriz, eso ya no debería ser sorpresa como encontrarlo, utilizo la fórmula que está arriba, y lo interesante es que si aplico a esta matriz de rotación, la llamemos Utita, eh, Utita aplicado al vector 1, 0, me devuelve exactamente, acá está dicho, me devuelve coseno de tita sobre 2 y seno de tita sobre 2 e a la IFI. Si uno compara esto con NAP, lo que habíamos llamado N-versor app, disculpen que tenga que subir todo esto, pero, perdón, ya subí de más. Fíjense que lo que habíamos llamado NAP es coseno de tita sobre 2, seno de tita sobre 2, y este exponencial de que depende de phi sobre 2 e a la menos i phi sobre 2. O sea que esto que está acá es e a la i phi sobre 2 por n up. O sea que efectivamente uno puede pensar que los autoestados de, del operador de rotación asociados a una dirección n, efectivamente uno puede pensar que tienen que ver con eh, haber rotado la base estándar del espacio con algún tipo de rotación. O sea que estamos hablando de una interpretación súper bonita y muestra que efectivamente todo puede ser pensado en términos de rotaciones, ¿sí? Y que eh, el comportamiento que uno espera para, estas, para estos estados es coherente. La cuenta, si los confunde un poco, van a tener que leerla un par de veces, pero afortunadamente es bastante directa desde el punto de vista algebraico y me parece que es muy ilustrativa de cómo funcionan las rotaciones en, bueno, en el espacio de vectores de estado. Esto básicamente es lo mismo que está dicho antes. Eh, por las dudas, yo lo que diría es para concentrarse en esta parte, concéntrense en, eh, fíjense que el apunte viene diciendo acá en esta parte, después de que uno obtiene la expresión para U, dice ir a 9', o sea, concéntrense en la cuenta que está desarrollada en 9' y 9 segundos. Lamentablemente no hay tiempo para organizarlo un poco más al apunte, pero ya está. Después de eso, uno puede saltar directamente al concepto de spin en general. Esto es lo que estábamos diciendo antes, que a los fines prácticos podemos ver que toda partícula elemental tiene momento angular intrínseco o de spin, y hasta ahora todo lo que se ha encontrado en la naturaleza es que, bueno, son las cosas compatibles, digamos, con las propiedades de momento angular, o sea, o el spin o es, corresponde a un número entero o corresponde a un número semientero. Lo cual, si el spin corresponde a un número entero, lo que uno sabe es que el espacio de Hilbert tiene dimensión impar, y si el spin es semientero, la dimensión del espacio es par. Lo cual es como muy, muy bonito. Cuando uno piensa en, en momentos angulares intrínsecos y
y momentos magnéticos, eh, la notación misma algunas veces tiende a enmascarar eh, cuál es el valor de expectación que uno puede esperar del momento magnético, ¿sí? Eh, Obviamente, cuando uno está hablando de spin up o spin down, lo que uno está hablando es que eso es, digamos, es una... No hay direcciones, eso no está asociado directamente a una dirección espacial, sino que up y down se refiere, bueno, yo elegí alguna dirección en la cual estoy tomando, eh, puse direcciones, utilizo un sistema de referencia en el espacio tridimensional, lo que asigno son arbitrariamente diciendo, bueno, una dirección es Z, la otra es X, la otra es Y, y el spin up y el spin down, bueno, lo que corresponden es a que el spin up es el autovalor 1 de la matriz sigma Z y el spin down es la matriz que tiene autovalor -1. Pero uno, lo que le gustaría es que cuando uno hace cuentas, por ejemplo, con spin, de alguna forma natural, ya que estoy pensando en momentos magnéticos, de alguna forma natural apareciera el momento magnético o alguna especie de polarización para cualquier estado, ¿sí? No solamente para los spin up y spin down, ¿sí? Entonces, una pregunta muy legítima es decir, bueno, yo puedo hacer aparecer en, eh, en la expresión de los operadores o de algún conjunto de operadores particulares, qué es lo que yo esperaría medir en, con respecto al momento magnético o cosas por el estilo. Fíjense que es, digamos, lo que uno espera medir, uno sabe que son siempre valores de expectación, ¿sí? Si uno hace muchas mediciones, uno sabe que prepara el sistema físico siempre en el mismo estado y uno realiza un montón de mediciones, por ejemplo, del momento magnético, lo que uno, o del momento angular intrínseco, si uno hace un montón de mediciones, lo que uno espera es encontrar el, el valor de expectación, ¿sí? Entonces, eh, en dimensión 2 se puede hacer que el valor de expectación que uno obtendría en un estado dado aparezca, juega un papel bastante relevante en un montón de ecuaciones, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo, pero básicamente el, esta realidad, este truco que es tan interesante hacer en espacios de Hilbert de dimensión 2, se denomina polarización de un sistema de dos niveles. ¿Por qué de dos niveles? Porque esta cuenta en realidad se puede hacer para cualquier sistema físico que solamente tenga dos autoestados. Niveles, lo que sugiere son niveles de energía. Básicamente yo puedo pensar que si tengo solamente dos niveles de energía permitidos, eso quiere decir que el hamiltoniano vive en un espacio de dimensión 2, en un espacio de Hilbert de dimensión 2, y el resto de los operadores también van a vivir en un espacio de Hilbert de dimensión 2. Entonces lo que vamos a hacer ahora vale tanto para el spin medio como para cualquier sistema que yo, por alguna razón, tenga su espacio de Hilbert esté restringido a dimensión 2, ¿sí? Entonces, esta cuenta es muy bonita, se utiliza en muchas cosas y genera un montón de... permite hacer cuentas bastante sencillas en algunos casos,
Lo más interesante que vamos a ver es que eh, este truco, este truco permite ver que algunos valores de expectación satisfacen eh, ecuaciones de movimiento clásicas. Esto no es raro porque el teorema de Ehrenfest me dice que las ecuaciones eh, de movimiento para los valores de expectación son básicamente ecuaciones de movimiento de tipo clásico, ¿sí? Pero en el caso de un sistema de dos niveles es todavía más transparente, más simpático. Bueno, entonces lo que vamos a considerar es siempre bueno, el sistema, esto es cortito, así que lo vamos a hacer antes del recreo, que el sistema físico está en un estado normalizado, esto es importante, o sea, estamos realmente, ya hemos dicho de que si tenemos un espacio de Hilbert de dimensión finita, todos los estados son normalizables, eh, al revés que en dimensión infinita, eh, y a este estado normalizado uno siempre le puede asociar un proyector, ¿sí? El proyector ya lo conocemos de muchas formas distintas, ¿sí? Lo que vamos a contar ahora podría hacerse con una notación más compacta, pero bueno, como estamos desempolvando el lenguaje de proyectores, estamos desempolvando todo un montón de cosas, podemos ir despacio por esta vez, inclusive teniendo en cuenta que la notación puede ser un tanto eh, redundante. Entonces ya dijimos, eso lo sabemos a todo vector de estado se le puede asociar un proyector, ¿sí? Y el proyector se llama así justamente porque uno lo construye de tal forma que el proyector aplicado a cualquier vector de estado me devuelve algo no normalizado pero que está en la dirección del vector de estado asociado, que es lo que está escrito acá. Un proyector asociado a este estado psi proyecta cualquier vector de estado phi, lo proyecta en la dirección de psi, por lo tanto me devuelve algo en la dirección de psi, pero no está normalizado. Está bien porque los operadores projection no son operadores unitarios. Eh, por lo tanto, no me pueden devolver un vector de estado normalizado. Me devuelven algo que es proporcional a un vector de estado. Eh, lo interesante es que los proyectores son siempre los mismos para un rayo, utilizando la notación de Galindo, de que uno llama un rayo a todos aquellos vectores de estado que son proporcionales a 1, ¿sí? Todos los psi', todos los vectores de estado psi' que son proporcionales a psi, pero con una fase compleja, perdón. Entonces los proyectores asociados a los vectores de estado psi' son exactamente igual, el proyector asociado a psi' es exactamente igual al proyector asociado a psi y devuelve lo mismo, y uno puede ver que son exactamente iguales porque aplicados a cualquier vector de todo el espacio me devuelve exactamente la misma cantidad. Esto es bonito y me dice que las fases complejas, arbitrarias, no afectan a esos proyectores, o sea que el proyector está asociado claramente a una dirección y no tiene nada que ver con fases complejas. Vamos a usar una notación un tanto general, que también sirve para espacios de dimensión un poco más grande que 2, ¿sí? Y básicamente lo que vamos a utilizar mucho es qué entendemos por la traza de un operador. Esto que está acá es traza, no sé por qué no hice todo con T mayúscula. Esto que está acá es traza. La traza del operador A
se define como agarrar la suma de los elementos de matriz diagonales del operador A en una base. Uno puede particularizar esta fórmula, total, el operador A puede ser puede generarse de cualquier forma, inclusive la traza de un operador A con un proyector la puedo escribir de esta forma. Lo interesante, y esta cuenta es simple, pero es simpática, eh, esta base, esta base que tiene obviamente la dimensión del espacio de Hilbert que estoy considerando, eh, puede ser cualquier base. Entonces uno podría decir, bueno, como base elijo como primer vector de la base, como primer elemento de la base, elijo un estado psi que a mí me interese y todo el resto lo único que tienen que cumplir es que sean linealmente independientes con con este vector psi. Entonces uno puede demostrar explícitamente que la traza de cualquier operador A con ese proyector se puede escribir como el valor de expectación. O sea, acá lo único que estoy haciendo, esta suma la estoy dividiendo en el primer término más eh, todos los otros elementos de la base los puedo elegir ortogonales al proyector, con lo cual básicamente yo puedo ver que este proyector aplicado a cualquier otro elemento de esta base particular que estamos agarrando, eh, todo esto vale cero. Entonces esto es una forma económica y un tanto simple de demostrar que la traza de un operador por un proyector es siempre igual a el valor de expectación del operador en el estado respectivo. La igualdad que me interesa es que la traza, que es lo mismo que la traza de un operador por un proyector asociado a un estado psi, todo esto es exactamente igual al valor de expectación de el operador A en el estado psi, lo cual es muy bonito, es una identidad como simpática. Y entonces, esto es una identidad que vamos a utilizar bastante. Eh, entonces, concentrémonos ahora en un operador que uno puede escribir en términos de la identidad y de de la, de las matrices de Pauli. Esta identidad que un operador se puede escribir en términos de su traza y de la traza de eh, el operador con las matrices de Pauli. Esto es una cosa que ya deberíamos haber visto, ¿sí? Entonces, lo que se hace en general, se define un vector clásico, porque, digamos, son números, que es la traza del operador A con las matrices de Pauli. Es decir, A vector no es otra cosa que AX, AI, AZ. Estas A, pongámosle si queremos una tilde, hay demasiadas A dando vueltas. Entonces, y uno sabe que A tilde no es otra cosa que la traza de el operador A con sigma X. ¿Ok? Lo cual le da una forma súper interesante a todo operador A, ¿sí? Todo operador A se puede escribir entonces como un escalar por la identidad más un vector clásico por las matrices de sigma, ¿sí? Y esto es para cualquier operador.
después de todo, la identidad y las tres matrices de Pauli formando una base, pero le queremos dar un papel como interesante a este vector de números, a este vector clásico que uno puede calcular en términos del operador A y de las matrices de Pauli. Entonces, por ejemplo, utilizando esta relación, uno podría decir, bueno, un operador proyección lo puede escribir utilizando esta fórmula siempre como un medio, la traza del operador proyección por la identidad, más un vector clásico, ¿sí? Un vector clásico por las matrices de Pauli. Y de acuerdo a esta receta, el vector clásico P no es otra cosa que la traza del operador que me interesa por sigma. Pero ya vimos que la traza de un proyector asociado a un estado por cualquier operador, eso es lo que está escrito acá, fíjense, la traza de un operador por un proyector es el valor de expectación del operador en el estado asociado al proyector. Por lo tanto, el vector clásico P, que es la traza del operador proyección por las matrices sigma, no es otra cosa que el valor de expectación de las matrices de Pauli con ese estado, con el estado psi. Por lo tanto, el operador proyección se puede escribir como algún escalar por un vector por las matrices sigma. Entonces fíjense que este vector clásico es lo que uno mediría si uno hiciera muchas mediciones del momento angular. Con unidades adecuadas o de el momento magnético. Sigma es proporcional al momento magnético, por lo tanto, este vector clásico es lo que uno mediría si hiciera muchas mediciones de, del momento magnético. Entonces es bastante lógico llamarle a este vector clásico la polarización. Es en qué dirección realmente tengo un momento magnético. Esto que está acá es la dirección en la cual tengo momento magnético. Entonces realmente a este vector, que no es otra cosa que el valor de expectación de sigma, lo llamo el vector polarización del estado psi. Vector de polarización del estado psi, y me caracteriza el estado psi, y puedo hacer todo un montón de cosas. Y realmente esto sí tiene mucho el sabor de cuál sería, si uno está pensando que los momentos magnéticos son como flechitas en el espacio real, la flechita en el espacio real está caracterizada por esta cantidad. ¿Sí? Fíjense que una cuenta muy simple que uno puede hacer es que el valor de expectación, perdón, y esto da origen a más de una confusión, el valor de... Oh, el valor de expectación de sigma en el estado alfa, o sea, en el estado up, casualmente es igual a 0, 0 y 1. ¿Sí? Alfa, por definición, es el autoestado de sigma z con autoestado, perdón, con autovalor 1. Y bueno, no es sorpresivo que al ser un autoestado de, de sigma z arroje valores 0 tanto para el valor de expectación de sigma x como el de sigma y. El valor de expectación de las tres matrices de Pauli en el estado beta, o sea, lo que uno llamaría spin down, casualmente también da 0, 0, menos 1. ¿Sí? Entonces, por eso van a ver cuando uno
muy genéricamente la gente dice, ah, claro, cuando tengo spin up, el momento magnético apunta en la dirección up. Y cuando tengo un estado down, el momento magnético apunta realmente para abajo, ¿sí? Pero esta relación simple, lo que uno se da cuenta es que vale pura y exclusivamente para alfa y para beta, y porque uno eligió alfa y beta eh, como la base del momento angular sigma z. Para cualquier estado cuántico, para un estado cuántico arbitrario, ¿sí? Obviamente el vector de polarización puede apuntar en casi cualquier dirección. De hecho, uno puede hacer que apunte en cualquier dirección. Pero esto es lo que, por eso mucha gente van a ver que cuando habla de los spins up y spin down, sobre todo aquellos que hagan especialidad en resonancia magnética, van a ver cuando dicen sí, porque el estado dice que esto es un spin up y van a ver que ponen el pulgar para arriba o apuntan con algún, con algún dedo para arriba y cuando dicen cuando tengo spin down, eh, señalan con alguna flechita para abajo y esto a su vez es lo que justifica fuertemente esta notación. ¿Sí? Perdón, ya estoy. Es lo que justifica la notación de que alfa lo denoto de esta forma y beta lo denoto de esta forma. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando pienso en los valores de expectación en la polarización, esto tiene polarización en la 1 en la dirección z y beta tiene polarización -1 en la dirección z, etcétera. Pero bueno, este es el operador, perdón, este vector de polarización es interesante porque tiene que ver justamente con el valor de expectación eh, de las matrices de Pauli en ese estado. Entonces uno podría pensar ahora es, bueno, si esto lo hice para el operador, si esto lo hice para el operador, eh, para un proyector, esta identidad también vale para, obviamente, para el hamiltoniano. ¿Sí? Entonces uno podría decir, bueno, si yo escribo el hamiltoniano de esta forma, si uno escribe el hamiltoniano como la traza del hamiltoniano por la identidad más algún vector clásico por las matrices de Pauli, y tengo un vector de polarización asociado a un estado, uno diría, bueno, eh, puedo agarrar y considerar un estado que evoluciona en el tiempo y obviamente si es un estado normalizado el que evoluciona en el tiempo, voy a tener siempre un vector polarización que depende del tiempo y uno podría tratar de sacar cuál es la ecuación de movimiento para el vector de polarización. ¿Sí? En términos de un hamiltoniano simple. Entonces la cuenta que se propone acá, y ya vamos a cortar, es, tengo la ecuación de Schrödinger, Ehrenfest, y supongo que el hamiltoniano está escrito en esta forma canónica, es decir, es alguna constante por la identidad, que nunca es demasiado interesante, por algún vector clásico por sigma. Fíjense que si uno quisiera, que si uno fuera a escribir cómo es el efecto de un campo magnético sobre un momento magnético, el hamiltoniano que uno escribiría básicamente es de esta forma, ¿sí? Acá lo que no estamos diciendo que esto sea un campo magnético, sino que es algo que se acopla al sistema de dos niveles. Si ese sistema de dos niveles es un momento magnético intrínseco, entonces esto es H es realmente un campo magnético, y si no, esta H minúscula con una flecha va a tener otro significado. Pero bueno, ya habíamos dicho que el vector P, el vector de polarización, es el valor de expectación de las matrices de Pauli en el estado psi, entonces puedo escribir como esto es un valor de expectación, utilizo Ehrenfest y tengo que calcular el valor de expectación con phi del conmutador entre el operador que me interesa y el hamiltoniano,
Si las cuentas esas son un poquitín laboriosas, pero tampoco es tanto, hay que hacer algún uso abundante de, de una serie de propiedades. Básicamente el hamiltoniano lo tengo que escribir como utilizar la representación en términos del operador del vector clásico H. Y si trabajo estas identidades, lo que llego es básicamente que lo que está encerrado dentro del valor de expectación siempre se puede escribir como un vector que es un vector que es de la forma H, que es el operador, perdón, que es el vector asociado al hamiltoniano, por las matrices, y tengo un triple producto vectorial. El producto vectorial entre las matrices de Pauli en realidad se puede escribir en forma simple directamente en términos de las matrices de Pauli, con lo cual rápidamente a lo que uno llega es que la derivada de el vector de polarización se puede escribir como 1 sobre h barra, el valor de expectación de h, producto vectorial, sigma. Como h es un número, es un vector clásico, lo puedo sacar dentro del valor de expectación, y lo que queda finalmente es que, perdón, esta caja la estoy dibujando muy pequeña, lo que queda es que el h barra, esto es h barra, la derivada del vector de polarización respecto al tiempo no es otra cosa que esta cantidad vectorial h clásica, producto vectorial, el vector de polarización. ¿Sí? En la guía, probablemente lo que ustedes estudian es para un momento magnético, lo que estudien es cómo evoluciona el estado, cómo evoluciona el valor de expectación, y lo que van a ver es que básicamente es que cuando esta ecuación a todos les debería sonar, es la típica ecuación de precesión de una cantidad vectorial eh, cuando, de alguna cantidad vectorial cuando uno tiene una rotación. ¿Sí? Esta ecuación ustedes la han visto en muchas formas. Por ejemplo, han visto cómo por ejemplo, cómo la velocidad angular era algún vector, voy a escribirla así, uno ha visto muchas veces como, por ejemplo, desde Introducción a la Física, desde Física 1, uno está acostumbrado, por ejemplo, a que una cierta velocidad, por ejemplo, sea igual a una velocidad angular, producto vectorial, r. Esta velocidad es la derivada de r respecto al tiempo. Si se fijan entre estas dos ecuaciones, van a ver que la forma es asombrosamente la misma. H barra solamente aparece por una cuestión de unidades, pero básicamente uno sabe que la velocidad, si uno tiene un cuerpo rígido, por ejemplo, que está rotando y uno tiene que el eje de rotación está fijo y bla, 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 uno sabe que esta es la ecuación que describe cómo se comporta la velocidad de un punto del cuerpo rígido, que si yo, que el vector de R es un vector perpendicular al eje de rotación, esta ecuación es de la misma forma, entonces legítimamente se puede decir que si uno tiene este H es un campo magnético, esta ecuación que está recuadrada lo que me dice es cómo precesa la polarización de la polarización del sistema magnético debido a la presencia del campo magnético. ¿Sí? Esto también, insisto, es básicamente clásico. Si uno clásicamente lo que tiene es un campo magnético B
y tiene un momento magnético mu, clásicamente lo que uno hubiera visto es que eh, el mu rota alrededor de la dirección de B. Eso es una cosa que uno suele ver en física 3. Esta ecuación es muy parecida y bueno, de ahí hay un montón de consecuencias lindas que se pueden sacar cuando uno tiene un campo magnético independiente del tiempo o cuando uno tiene un campo, eh, también tiene campos dependientes del tiempo, pero que varían de alguna forma muy particular. Esto está muy, muy unido a lo que uno hace, obviamente, eh, en experimentos de resonancia magnética. Bueno, vamos a dejar esto por un momento. Disculpen que se haya prolongado tanto, pero, pero bueno, quería terminar con esta parte de spin, porque lo que viene a continuación es un repaso de cosas que vimos en Cuántica 1, para los que vieron Cuántica 1 eh, viendo todos los postulados sobre sistemas compuestos, para los que no vieron los postulados de cómo fabricar sistemas compuestos, no va a ser un repaso, va a ser algo nuevo y lo vamos a ver a partir de las 10:40. ¿Sí? Eh, Hagan un descanso, ya seguimos. Genial.
Bueno, por ahí cuando uno revisa las cuentas que hemos estado viendo eh, antes del recreo, uno se da cuenta que en realidad tienen toda una lógica, obviamente son bastantes consideraciones, pero giran siempre alrededor del concepto muy simple de este sistema de dos niveles. Por ahí cuando uno se pierde un poco, siempre puede tratar de pensar en los sistemas de dos niveles como que hay algún momento angular intrínseco, algún momento magnético, y bueno, tratar de ver que la física que predice es bastante entendible. Eh, un poquito más complejo desde el punto de vista matemático, pero no mucho más, es un elemento que vamos a necesitar antes de considerar la suma de momentos angulares. En el programa que habíamos dicho de la materia, suma de un montón de propiedades de momentos angulares viene después de spin, por una cuestión lógica, porque habiendo aparecido esta cantidad nueva que tiene pinta de momento angular, que uno la llama spin, lo que uno se da cuenta es que el momento angular total de un sistema va a tener que ver probablemente con el momento angular orbital más el momento angular intrínseco, tal cual como en algún sentido uno hace en física 1, en mecánica elemental y también en mecánica clásica. Una cosa menos obvia es cómo hay que modificar la ecuación de Schrödinger, por ejemplo. Una cosa bastante menos obvia y que luego de haber introducido esta, esta cantidad dinámica, lo que uno debería pensar es, bueno, pero ¿cómo entra esta cantidad en la ecuación de Schrödinger? Porque la ecuación de Schrödinger fue formulada en un momento en el que no, la hipótesis del spin no estaba básicamente bien confirmada. Además había, obviamente, inclusive en la formulación matemática más razonable que había de la mecánica cuántica y de la ecuación de Schrödinger, se pensaba que la ecuación de Schrödinger se refería a estados que vivían en espacios de Hilbert de dimensión infinita, problemas muy fuertemente relacionados con problemas de Sturm-Liouville, que son problemas de la ecuación diferencial. Entonces había como ciertas dificultades de cómo incorporarlo. Y de hecho llevó algún tiempo pensar cómo incorporar el spin. De hecho, no hay ninguna forma eh, que uno podría llamar de primeros principios eh, de incorporar el spin a la ecuación de Schrödinger. O hay formas fenomenológicas o hay formas, digamos, que parten de ecuaciones más complejas. Y bueno, de hecho nosotros en la materia vamos a considerar ambas formas. Vamos a considerar lo que habitualmente se denomina ecuación de Pauli-Schrödinger, que es la ecuación de Schrödinger con spin, que para muchos sistemas predice correctamente el espectro y demás propiedades observables. Y también vamos a considerar una forma más fundamental de introducir el spin en la ecuación de Schrödinger, que es a través de lo que se conoce como ecuación de Dirac, que es una ecuación para... es tiene todo digamos, desde el punto de vista de la formulación cuántica, uno puede pensar que es un hamiltoniano. La ecuación de Dirac introduce un hamiltoniano que es covariante ante transformaciones de Lorentz, y uno puede considerar que la ecuación de Schrödinger es alguna especie de límite de baja velocidad de la ecuación de Dirac, y eso hace que la spin aparezca bastante naturalmente, en algún sentido.
Y además es lo que les debería decir a ustedes que la ecuación de Schrödinger en sí misma no es particularmente fundamental. La cuántica no es la ecuación de Schrödinger. La cuántica es un framework que incluye, en casos simples, la ecuación de Schrödinger, pero bueno. De todas formas, no viene al caso lo que tenemos ahora. ¿Qué es lo que nos interesa ahora? Lo que nosotros habíamos visto en Cuántica 1 era que si uno quiere pensar en sistemas compuestos, es decir, tengo un sistema que por sí mismo lo describo en un espacio de Hilbert H1 y tengo otro sistema que si está aislado en el universo lo describo a sí mismo en un espacio de Hilbert H sub 2. El sistema compuesto, que es considerar ahora esos dos subsistemas, porque ahora el todo va a ser más grande, entonces, poner esos dos sistemas juntos y considerarlos en que están, que pueden estar interactuando o no, pero que tengo que considerarlos los dos juntos, la forma más razonable de hacerlo es considerar que el espacio de Hilbert en el cual voy a describir al, al espacio, digamos, al sistema compuesto, tiene que ver con el espacio de Hilbert 1 y el espacio de Hilbert 2. Debido a estas cosas, se introducen una serie de conceptos, por ejemplo, el concepto de suma directa, ¿sí? Suma directa, lo que me dice es que a pesar de, por ejemplo, si uno tiene eh, vectores que pertenecen al espacio de Hilbert 1 y vectores que pertenecen al espacio de Hilbert 2, uno puede fabricar vectores que, que pertenezcan a la suma directa de los espacios de Hilbert 1 y el espacio de Hilbert 2 y que son básicamente una combinación lineal de cosas que están en distintos espacios. ¿Sí? Eso no es nada raro. De hecho, por ejemplo, esta estructura, la suma directa, es lo que uno hace en Rn, en el viejo y querido espacio n-dimensional real, en el espacio vectorial real, Rn, uno básicamente, por ejemplo, dice que un vector, eh, supongamos R3, en R3 lo que uno dice es que un vector no es nada más que una constante por I versor más una constante por J versor más una constante por K versor. De hecho, I, J y K uno lo puede pensar como que son vectores en espacios vectoriales distintos, de hecho lo son. Entonces la suma directa no es nada más ni nada menos que lo que siempre hemos visto. Si uno suma vectores que pertenecen a priori a espacios distintos, obtiene vectores que viven en el espacio suma directa donde los vectores originales estaban. ¿Sí? Eso es muy bonito. La dimensión del espacio suma directa en general es menor o igual que la dimensión de los espacios respectivos que estoy sumando. ¿Sí? Esta suma, el menor o igual tiene que ver con que no necesariamente el espacio de Hilbert 2 es ortogonal al espacio de Hilbert 1. Uno podría estar, por ejemplo, el espacio de Hilbert 1 podría ser, los espacios vectoriales ya hemos dicho que son espacios de Hilbert. Yo podría pensar que el espacio de Hilbert 1 es el plano XY, mientras que el espacio de Hilbert 2 es el plano ZY. Entonces, como en ambos espacios de Hilbert está el subespacio asociado a la dirección Y, entonces el espacio suma directa es el espacio tridimensional, lo cual es como muy bonito y uno lo lleva a decir que, bueno, si yo tengo, acá pienso en dos espacios de Hilbert, pero obviamente esto se puede extender a muchos espacios de Hilbert, pero uno hace en dos para que sea, y después aplica propiedades asociativas y demás, y dice que, bueno, si quiero hacer la suma directa de tres espacios de Hilbert, primero sumo dos y después le sumo el tercero y así.
Pero bueno, si tengo dos espacios de Hilbert, si todos los elementos del espacio de Hilbert 1 son ortogonales a todos los elementos del espacio de Hilbert 2, entonces la suma directa es exactamente, uno lo que diría que son espacios ortogonales y por lo tanto la dimensión de la suma directa es exactamente igual a, eh, la dimensión de la suma directa es igual a la suma de las dimensiones de los espacios respectivos si ambos subespacios son ortogonales entre sí, lo cual es como muy bonito. Obviamente, además de la suma directa, uno puede definir el producto directo o producto tensorial y también uno lo hace empezando con dos, con dos espacios de Hilbert y uno define el espacio producto directo, uno lo denota con esta, o a la suma directa uno lo denota con un signo más rodeado por un circulito, el producto directo uno lo denota con un producto encerrado en un circulito, y básicamente lo que uno entiende por por este producto directo es que si uno tiene una base del espacio H1 y una base del espacio H2, la base del espacio producto directo es, el, es una base que uno obtiene multiplicando todos los elementos de la base de H1 por todos los elementos de la base de H2. ¿Sí? Esto tampoco es raro, es por ejemplo lo que uno tiene en el espacio de las fases. ¿Sí? En el espacio que uno define, introduce en mecánica clásica y que usa mucho en mecánica estadística, el espacio de las fases clásicas es si uno tiene sistemas clásicos que tienen, por ejemplo, coordenadas, eh, si uno tiene un sistema clásico que tiene coordenadas y momentos generalizados P1, Q1, y uno tiene otro sistema clásico que tiene coordenadas y momentos generalizados P2 y Q2, uno define que el elemento de volumen en el espacio de la fase es básicamente dP1 por dQ1 por dP2 por dQ2. O sea, lo que uno está diciendo es que el espacio de la fase es el producto, eh, es un espacio en el cual uno considera el producto de todos los momentos y coordenadas generalizadas con las cuales uno describe un sistema clásico mecánico. En el caso de espacios de Hilbert, el espacio producto directo vamos a considerar que tiene una base que está definida de esta forma. Y fíjense que lo interesante es que uno puede no imaginarse cómo se hace este producto, pero si uno tiene una base y uno puede construir operadores y definir cómo actúan eh, operadores para estas bases, para esta base producto directo, uno ya tiene todo, ¿sí? Y de a poco va a ir construyendo una imagen mental de qué quiere decir el producto directo. Entonces, uno puede definir un vector, digamos, eh, la definición básicamente es sobre el espacio de Hilbert producto directo y el espacio de Hilbert producto directo está formado por todos los vectores, tal que esos vectores se pueden escribir como una combinación lineal de la base del espacio. O sea, nada raro. Bueno, si yo multiplico, si yo digo que la base de ahí, producto directo de la base de H1, producto directo de la base de H2, esto es una base del espacio de Hilbert, entonces los vectores tienen que ser una combinación lineal de todos los elementos de la base. Ahí no hay nada raro. Lo bueno de todo esto es que eh,
uno puede ver que esta base construida así de forma tan precaria tiene un montón de propiedades simpáticas, ¿no? Y, por ejemplo, en particular, o sea, no hace falta, si yo tengo un vector que es una combinación lineal de elementos esto que está acá, primero es claramente una combinación lineal de esto que está acá, es un vector que está en el espacio de Hilbert H1, un vector un poco más general que tener un elemento de la base, es solamente una combinación de elementos de la base del espacio de Hilbert H1. Si hago el producto directo por una combinación lineal similar, pero que vive en el espacio H2, si utilizo reglas algebraicas comunes, o sea, multiplico el primer elemento por el primer elemento y recuerdo que la relación que hay entre los elementos de la base de H1 y H2 es la de producto directo, puedo denotar que este producto es exactamente igual a alfa i por bj y lo que voy a tener es el producto directo entre los elementos de la base. Entonces, este producto directo de combinaciones lineales en H1 y H2 se puede escribir como una combinación lineal en el espacio producto directo. O sea que no solamente el producto directo está bien definido para los elementos de la base, sino que está bien definido para cualquier vector en H1 y cualquier vector en H2. Esto a su vez lo que me dice es que si la dimensión del espacio de Hilbert 1 es n y la dimensión del espacio de Hilbert 2 es m, la dimensión del espacio producto es m por n. O sea, es un espacio a priori, digamos, si m y n son números grandes, la dimensión del espacio es bastante más grande. Todo esto es muy bonito. Y bueno, ya casi estamos en hora. Lo que sí es cierto, y esto rápidamente uno se da cuenta, es que hay un montón de elementos del espacio producto directo que no se pueden escribir como un producto de elementos en H1 por un elemento en H2. O sea, el espacio producto directo tiene vectores que claramente se pueden escribir en términos de la base, pero no se pueden escribir como un producto de algo en H1 por algo en H2. Y esto tiene muchísimas consecuencias, tiene muchísimas consecuencias para lo que es la cuántica. ¿Sí? Eh, por ejemplo, una consecuencia que uno se podría imaginar es que si la estructura la estructura algebraica que está detrás de fabricar sistemas compuestos es un sistema compuesto que por sí solo está en H1, otro sistema que por sí solo está en H2, si el sistema compuesto está en H1 producto directo H2, entonces, aunque yo prepare inicialmente los subsistemas en algo producto, la evolución podría llevar a que el estado del sistema, después de un tiempo, no esté más, no se puede escribir más como un producto. Y esto es fundamental para la mecánica cuántica, más allá de cómo se produzca esa evolución temporal. Lo bueno de la base es que si la estructura de producto directo, lo que uno dice, por ejemplo, es que el dual de la base del espacio, uno la fabrica intuitivamente diciendo, bueno, si la base del producto directo, del espacio producto directo es un elemento de la base de H1 por un elemento de la base H2, yo podría a los elementos del dual fabricarlo como, si estos son kets, lo puedo fabricar como un bra por un bra. Y cuando voy a calcular el producto escalar entre bra y kets, lo que hago es aplico
el, el dual de A se lo aplico a, o sea, el dual de la base de H1 se lo aplico a la base de H1, el dual de la base de H2 se lo aplico a la base de H2 y eso me da un producto escalar legítimo, ¿sí? Lo cual es muy bueno porque sabemos que los espacios de Hilbert necesitan de un producto escalar para ser construidos en forma apropiada. Gente, ya son las 11, ustedes tienen práctico. La clase que viene vamos a terminar este repaso algebraico, así que les invito a los que no han visto esto, leerlo con un poco de detalle, y bueno, y a los que ya lo han visto en Cuántica 1, traten de recordar un poco, porque lo que vamos a hacer la clase que viene es terminar con esta parte algebraica, de todo, de cómo calcular valores de expectación, etcétera, 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 en espacios de Hilbert producto directo, y después nos vamos a lanzar de lleno a las bellezas de momento angular. Gente, el práctico los espera. Nos veremos el jueves. Que estén muy bien. Perfecto, nos estamos viendo. Gracias, Omar.